soy el Brujito Maya. Bienvenido a nuestra 6ª temporada radial. En un mundo donde todos estamos vinculados a través del ciberespacio, vamos a estar conectados de una punta a la otra del planeta con entrevistas internacionales y nacionales por todo el mundo. Alimentación natural, reprogramación bioemocional, medicina tradicional china, acupuntura, memoria celular, registros akáshicos, astrología, hoponopono, ley de atracción, chamanismo, constelaciones familiares. Todos los autores presentando sus libros en primera persona. Te espero todos los viernes a las 15 horas por Radio Sentidos. Tu casa, mi casa. Porque quiero ver seres humanos amándose entre todos como hermanos, porque no quiero esperar que todo cambie. Estoy empezando a cambiar yo, porque ya no quiero ser responsable de tanta violencia, de tanto hambre. Gobierno de uniformes, hay libertad, pero el corazón del hombre sigue mal. El amor es la fuerza, el amor es el poder, el amor está en esencia, en todo lo que ves. El amor es la fuerza, el amor es el poder, el amor es el camino para lo que vos querés. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola mundo, bienvenidos a otro programa más de Conectados por el Mundo. ¿Quiénes hacemos este programa? ¿Quién les habla? Gabriel Ruggiero. Algunos me conocen como el Brujito Maya. En la operación técnica hoy me acompaña como todos los viernes mi querido amigo Alejandro Boeris. ¿Cómo estás, Ale? Ahí está saludando con el dedo bien para arriba. Está en el estudio hoy que vino porque tenemos 2 invitados súper especiales, 3 con el que se va a conectar vía Skype. Vamos a hablar de política consciente, vamos a hablar de holomovimiento, vamos a hablar de nuevos paradigmas y de estructuras sociales, de cómo repensar la organización social. Así que por eso vino a acompañarnos en el piso nuestro señor director, el director de la radio, Gustavo Eppel, que el dueño de casa. ¿Por dónde? Por Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar. Las vías de comunicación, si querés dejarnos algún mensajito, si querés hacerle preguntas a los compañeros que están hoy en el piso, podés llamarnos al 52 56 43 10, 52 56 43 10, o bien al un WhatsApp, ¿no? Ahí te aparece en el Zócalo, 11 50 63 38 34, 11 50 63 38 34. Y ya vamos a darle espacio, lugar a ellos, porque tenemos un programa, 1 hora de programa con mucha información, con términos nuevos, que tal vez para muchos son desconocidos y que vamos a tratar de descifrarlos con ellos. A mi izquierda se encuentra Raúl Amato. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andas? ¿Bien? Uno de los impulsores de este movimiento junto con otros soñadores, por así decirlo. Y sí, con Martín Traverso, Khalil Bascari, Diego Giudice, y bueno, ahora se están sumando Cintia, Diego, Liz, Sebastián, bueno, ya cada vez somos más. Y a mi derecha, que también estuvo en ese primer foro de política consciente, Sebastián Fernández. ¿Cómo andás, Sebas? Bien, Gaby, ¿cómo andás vos? Feliz sí, la felicidad también, yo digo, la felicidad se irradia, la felicidad se contagia, ¿no? Entonces, contento porque sé el material que tenemos entre manos. A ver, digo, ¿por dónde arrancar? Arranquemos por eso. Vos sos del palo de la electrónica. Sí. Y de la electrónica un día dijiste, paren el mundo, me quiero bajar, o sea, me parece que esto así no va y quiero pensar nuevas formas de hacer política. Sí, ¿no? Qué loco, ¿no? Relacionar electrónica con política, será porque los electrones son libres. Pero eso, parezco un nerd diciendo esto. Los electrones son libres, pero también interactúan entre sí, sí, ¿no? Como las moléculas. Sí. Qué bárbaro. Pero
Y a mí me gustó siempre la innovación, la creatividad. Entonces, para los años que uno lleva encima, la electrónica era eso que reflejaba esa posibilidad. Hoy los chicos los hacen con todo lo que es su magia de la tecnología y bueno, con las comunicaciones y las redes sociales. Entonces, bueno, cuando empezamos a vivir esta transición de paradigmas, es como que sentí que la electrónica ya se transformaba en un oficio, y que no es que uno que no esté, pero no reflejaba esa creatividad. Entonces empecé a derivarme más hacia la física, la matemática, las cosas donde yo podía ver siempre ese campo de futuro. Y un día estaba cansado, como pasa todos los días acá en Argentina desde hace muchos años, que cíclicamente nos cansamos de la política. Y bueno, dije, pero algo se puede hacer. ¿Cansamos de la política o nos cansamos de algunos políticos, que es diferente? Claro, sí, ¿no? sí. Porque es eso, nos cansamos de ver esos discursos, para mí caducos, obsoletos, permanentemente instalados en los medios de comunicación. Sí, yo creo que nos cansamos de ver que dicen algo y terminan haciendo otra cosa absolutamente distinta a la que se dice. Hay falta de coherencia. Y el ejercicio también, ¿no? Esa política violenta, esa política agresiva, esa política que no es constructiva, sino que pretende atacar al supuesto oponente, porque no sé por qué los políticos tienen que oponerse entre sí. Sí, es un concepto que uno lo aprende de chico, que es gobierno y oposición. Claro. Pero no sé, o sea, hay que rastrearlo etimológicamente de dónde viene, ¿no? Va del origen de las revoluciones francesas de esa época, pero dentro de los nuevos paradigmas, que todos somos uno, de la unidad, y no solamente lo que uno puede traer de lo místico, sino lo que está descubriendo también la física, o sea, ya esos argumentos carecen de sentido, entonces hay que buscarle nuevos sentidos a todas esas cosas. Que aparte se retroalimentan este concepto de la oposición, ¿no? En realidad se necesitan unos a otros, porque si no, desde la política del viejo paradigma, si no tengo a quién oponerme, no tengo como, parece como que me enaltezco yo si tiro para abajo al otro. Bueno, eso es central, yo lo venía pensando en estos días, ¿no? O sea, todos tenemos una partecita del rompecabezas para armar y para construir nuestro país, nuestra sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos bien decís, o sea, hoy la oposición ataca al gobierno, el gobierno ataca a la oposición, parecieran guerras de trincheras en donde se tiran con lo más duro y lo más fuerte que tienen, en realidad es una energía destructiva y no se da cuenta la oposición y el gobierno que tienen enfrente a una persona que puede aportar aquella piecita del rompecabezas para generar una idea superadora. Claro, totalmente. Y enriquecerse y construir valores juntos. Y en este contexto de este tipo de política que ya no te vibraba, para usar una palabra electrónica, dijiste, planteemos un foro, juntémonos con otros pares. Sí, o sea, Martín Traverso venía con su tema de economía consciente también, planteando una nueva economía. Entonces empezamos a intercambiar así ideas de mesa de café por medio y llegamos a la conclusión obvia, ¿no?, de que la economía y la política van ligadas. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos, vamos a practicar esa unidad y ver qué podemos hacer entre los dos. Y después se sumó Diego, que es abogado, si bien y que también tiene ideas similares, que creen las utopías posibles. Y bueno, y así se sumó Khalil, que habla de cosmosociología, y generamos como 4 direcciones y dijimos, bueno, vamos a hacer un foro para expresar lo que tenemos cada uno, y así surgió y le pusimos por nombre Política Consciente, para sembrar conciencia en la política, sería la idea. Y a mí me encantó en el resumen perfecto que redactaste, que decía que Política Consciente no es un partido, es una biored. ¿Qué sería este concepto? Y una biored es una red de seres humanos. La diferencia con una red común es que, o sea, va generándose a sí misma. No es como cuando nos juntamos 3 o 4 con un objetivo concreto. O sea, uno se reúne como para trabajar una idea. O sea, a ver, lo voy a dar con un ejemplo. Supongamos que surge un problema medioambiental. Entonces nos juntamos vos que tenés el programa de radio, otro muchacho que a lo mejor es ecologista, el otro que es ingeniero. Entonces juntamos multidisciplinariamente nuestros saberes y empezamos a evaluar el problema y ver desde cada uno qué puede aportar para ir hacia una solución.
Lo llamo biored porque es como crear un organismo independiente, algo nuevo que se crea, que toma vida propia. Y si el problema persiste la red. Si el problema se soluciona, la red puede desmembrarse y cada uno... Así fue con el foro. Nos juntamos para hacer el foro y cuando terminó el foro, cada uno siguió con sus actividades y nos tomamos un tiempo para reflexionar. No es para que asimilar y procesar todo lo que se había desarrollado durante esa jornada. ¿Vos estuviste disertando en el primer foro de política consciente? No estuve disertando. En realidad ¿Participaste? Participé. Yo me enamoré de la propuesta cuando escuché ahí un aviso en alguna radio FM por acá que andaba dando vuelta y dije, acá tengo que estar sí o sí. Y de hecho, bueno, fui como oyente y la verdad que me pareció una propuesta superadora, maravillosa desde todo punto de vista. Y desde ese momento, creo que al otro día le escribí a Raúl y le dije, ¿cómo hago para participar, para estar con ustedes? ¿Cómo se nota que es un hombre de radio? Porque tiene voz de locutor, ¿viste? Que tiene esa voz así de locutor. Vos venías justamente, Sebas, venías del viejo paradigma de la política. Vos habías participado en política. Sí. ¿Estabas dentro de qué estructura política? Bueno, partido. Yo creo que hago política desde que tengo uso de razón. De hecho, soy abogado. Pero vos también sos abogado. Soy abogado. Es sí. Bueno tener abogados en la familia. Un cura, un abogado, ya militar no. Pero es muy loco porque estudié abogacía no para ejercer la profesión, sino para hacer política. Mirá de hecho, bueno. Lo primero que hice cuando llegué a primer año de la Facu, ahí en Derecho, fue acercarme a la mesa de la Franja Morada porque quería militar. Mirá. Era lo que me interesaba. Mirá, claro, sí. Así sí, aparte arranqué. que es un espacio, la militancia estudiantil es un espacio muy rico. Es muy rico, es muy rico. Bueno, ahí me llevé mis primeras desilusiones, obviamente, porque yo iba con un pensamiento y un sentir muy ético y no lo encontré en ese espacio, entonces me retiré. Después me enamoró la propuesta de Carrió en el 2001, que planteaba era un núcleo de provisiones básicos, no mentir, no votar contra los pobres, no robar, y de algún modo dije, a esta mujer hay que acompañarla. La acompañé del 2001 hasta el 2012. Un montonazo de tiempo. Muchos años. Y en ese antes de los, porque digo, todos en algún momento, sobre todo a principios del 2000, en algún momento compramos el discurso de Lilita y después se cayó ese discurso porque sentimos como que en realidad ya había traicionado sus propios principios, ¿no? Era como, se convirtió en una especie de panelista televisiva. Perdón, yo me voy a mantener al margen, voy a tratar de ser el abogado del diablo, voy a tratar de ponerme en el rol de conductor, no, sino para tratar de, quizás como especie de Santiago del Moro, el intratable, una mirada, no sé si hay miradas objetivas porque estamos atravesados por una opinión, cada uno de nosotros, al ser seres humanos somos subjetivos, esto es claro. A mí mi sensación de Lilita, yo también compré el discurso de Lilita en los 2000 y ya cuando empezó indiscriminadamente a ponerse yo contra el mundo, y sobre todo la desilusión más grande fue justamente, por ejemplo, esto de se acercaba a un Pino Solanos y después mismo destruía los propios grupos que ella misma armaba, ¿no? Sí, yo no la voy a juzgar, lo único que voy a decir es que durante más de 10 años de mi vida participé de un espacio político en el cual estuve muy convencido, muy comprometido y puse lo mejor de mí. Estaba muy de acuerdo con los principios con los cuales se llevaban adelante, y después cuando dejé de resonar, cuando empecé a sentir ciertas incoherencias entre lo que yo sentía y lo que pensaba y lo que se hacía, me alejé. Pero me alejé con todo el respeto del mundo porque para mí ahí hay gente muy valiosa a la cual yo aprecio mucho, y desde ese respeto me alejé. Pero como no podía ya dar lo mejor de mí, porque ya no sentía, no vibraba en esa onda, por decirlo de algún modo, me alejé. Después estuve 2 años acompañándolo a Adrián Pérez, y ahí ya sí fue mi quiebre definitivo con el viejo paradigma político. La política partidaria sería. Exacto, la partidaria. Los partidos políticos, que esa es la gran diferencia quizás con esto que se está proponiendo, y ahí nos metemos de lleno en el terreno de las estructuras. Y vos planteabas como varias paradigmas de estructuras. Sí, o sea, lo que siempre, digamos, me motivó a mí cuando me puse a pensar en el tema fue justamente que lo primero que me planteé fue quiero pensar una estructura que sea superadora de la división que produce el partido político. Porque la palabra partido ya te está dando de entrada que es una parte, que está separado. Semióticamente ya está ahí. Pero bueno, se usa ese lenguaje, pero
Entonces lo primero que te viene a la mente es, bueno, vamos a hacer redes, que es más horizontal, que tiene más dinámica. O sea, la estructura partidaria sería como verticalista. Y sí, los partidos se expresan, el verticalismo lo tenés cuando todos se ponen de acuerdo para votar, aunque estés en desacuerdo internamente con lo que vas a votar. Claro. Ahí no refleja tu ser, refleja una idea. ¿Y el funcionamiento en red cómo se articularía? No, en red era, digamos, yo lo que veía era como que se podían generar algo que también hizo Lilita con la coalición cívica, como mesas de trabajo, donde la gente había invitado, me acuerdo, porque yo cursé unos años en el Instituto Hannah Arendt, y bueno, ahí me nutrí de filosofía, de historia, de un montón de conceptos que me completaron la parte técnica, pero no milité, no entré en la parte política, yo quedé en la parte, digamos, formación de ciudadanos, digamos, ¿no? Y bueno, ella había hecho las mesas de trabajo, donde combinaba ciudadanos con gente que estaba en redes, con profesionales, pero lo que yo notaba ahí que faltaba era lo que agregamos en la idea de holomovimiento, que después vamos a hablar, la parte de articulación. O sea, todas esas mesas decantaban en una mesa ejecutiva que era, la presidente era Lilita, creo, en ese momento, y un grupo de los, digamos, políticos o la gente que militaba en política y tenía influencia, o eran diputados o tenían un rol. Entonces o sea, era el filtro. Y seguía siendo una pirámide con una base, en vez de una base vertical, una base en red, pero arriba estaba la punta de la pirámide. Y yo lo que veo es una esfera, un centro con cosas alrededor, o sea, algo más holístico y más similar a otras cosas. Ahí caemos en la toroide, pero antes de la toroide vos también habías hablado de esto de las asambleas, que también es otra estructura política interesante. Esto es un diálogo, vamos, sí. Mirá, dijiste asamblea y yo me acordé, últimamente también lo tengo muy presente, de una época muy convulsionada del país, que Raúl seguro también se acuerda, que fue el año 2001. Me reacuerdo. Bueno, estaban las mesas de trueque, como economía, exactamente, con los cuponcitos, ¿te acordás? Bueno, yo creo que esa fue una oportunidad desaprovechada por la sociedad argentina para verdaderamente repensarnos y actuar y hacer política desde otro lugar. Y si vos te fijás, la crisis en ese momento era tremenda. 50% de la población bajo el nivel de pobreza es una cifra altísima, más de 15, 20 millones de personas. En ese momento, el miedo, ¿qué hizo? Generó que toda la sociedad, todos los actores políticos, sociales, económicos, empresariales, trabajaran en conjunto. A partir del 2001 no hubo prácticamente, una vez que se resolvió lo político, no hubo prácticamente divisiones en donde se planteasen agresiones. Empezamos a trabajar todos en conjunto. Y en el término de 3 o 4 años, vos fíjate, el país, el salto que dio. Claro, sí. Después de vuelta, los egos, los intereses. Hablemos, porque hay dos tipos de intereses, un interés económico y el otro un interés de poder. O sea, estos son los dos ejes que el viejo paradigma está que quiere. Exacto. Volvió de lleno el viejo paradigma y para mí con mucha más fuerza de la que con la que trabajaba antes del 2001, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Ahora, llevándolo a la práctica, digo, yo tenía ganas de compartirlo el sábado en el encuentro de la reunión del sábado. Yo soy de Tauro y a mí, viste que los taurinos somos de tierra, entonces por eso queremos llevar todas las ideas, las queremos llevar al plano de la práctica. Claro. Lo que a mí, en el funcionamiento de la asamblea, que yo, digamos, está muy cercano a lo que sería más horizontal, justo, democrático, en el sentido de que todos opinan, yo lo que noto en la práctica, en las asambleas, cuando vos participás de asambleas, hay algunas que me interesan, las asambleas barriales, ahí creo que las asambleas que se hacen en las ferias, a veces en los mercados, a veces esas son más equitativas y justas para todos. Yo lo que siento en la asamblea, por un lado, algo que escuché en el encuentro que me pareció interesante fue que a veces se habla mucho, pero después las propuestas se diluyen, no se encaran. Y por otras, y ya termino, era esto de, muchas veces yo siento que hay dentro de la asamblea hay figuras más carismáticas, que tienen un discurso más armado, que monopolizan el discurso, y al final,
aunque tiene la apariencia de una asamblea, terminan figuras que son muy protagónicas, monopolizando e imponiendo ideas, y terminan todos votando lo que quiere el líder carismático. Esto yo lo vi en las asambleas. Para mí ahí hay una cuestión muy fuerte de lo que es el ego. O sea, el exceso de ego o hacer política a partir del ego es parte de lo que nosotros denominamos viejo paradigma. Entonces, si uno logra trabajar, autoconocerse, hacer un laburo espiritual bien fuerte, bien importante, entonces vos vas a poner el ego al servicio de la cooperación del trabajo en grupo, cosa que hoy no ocurre. Y lo que vos decís es tal cual, o sea, la asamblea es una formación cooperativa en cuanto a la circulación de la información, a la toma de decisiones y demás, pero cuando está construida desde el viejo paradigma, es decir, cuando a mí me importa resaltar por encima del resto de los integrantes de la asamblea, ahí es en donde se termina transformando en un espacio que no va a lograr el cometido, digamos, de trabajar desde un nuevo lugar, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo tengo la experiencia del Consejo de Paz, que tiene un grupo coordinador. Pero eso es hermoso, porque ya las palabras nos forman, ¿no? Consejo Sí. de Paz ya nos lleva... No, nosotros tenemos ese respeto, las cosas que dice Seba. Cuando se conformó se llamaba comisión o equipo directivo, después le decidimos poner equipo coordinador, porque en realidad no dirigimos a nadie, sino que lo que hacemos es coordinar un poco para que haya la dinámica. Pero lo que surge, por ejemplo, cuando nos juntamos a veces 40, 50 y tenemos que resolver, no que estemos en desacuerdo, por ejemplo, nosotros hacemos una movida que se llama Ronda de Paz. Entonces tenés que ponerle el nombre y buscar algo que se sintonice con lo que está pasando, o con el año. Y bueno, entonces empezamos a perder tiempo en si le pones de paz, por la paz, Sí. canto por la paz, arte por la paz. Entonces... O sea, y después cuando tenés un proyecto, o sea, que te acompañe todo el mundo, te aplaude, sí, está bárbaro, pero después a veces cada uno tiene falta el compromiso de la... Porque lo que hay que tejer es como una mente colectiva. Entonces, la asamblea es un grupo que es horizontal, que es muy bueno porque funciona, el Consejo de Paz ya lleva 12 años funcionando, pero falta, o sea... Si uno quiere que piensen como, digamos, la idea de unidad en la diversidad, falta expresar la parte de la unidad. La parte de la diversidad la tenemos. Todos hacemos cosas por la paz, en ese caso se consolida. Pero si tenemos que hacer la práctica de decir, bueno, vamos a hacer algo entre todos, es como que ahí todavía falta aceitar la cosa. Falta, si bien uno lo tiene claro, es llevarlo a la práctica, bajarlo a esa unidad, cuesta un poquito. Pero no porque la gente sea mala ni nada, sino porque no se entiende todavía la forma. Sí, aparte para mí también tiene mucho que ver con la forma en la que se construyen las ideas, ¿no? Una idea tiene que ser superadora. Si nosotros tres nos juntamos a conversar un determinado tema para sacar una resolución, yo no puedo pretender que mi idea, que mi sentir, que mi pensar sea el que salga de esta reunión, sino que yo tengo que estar abierto a poder sumarle tu sentir, tu pensar, el de Raúl, y así generar una idea superadora. Pasa que en la mayoría de los espacios nadie, o sea, pareciese que fuesen negociaciones ganar-ganar, es decir, que todo el tiempo, ganar-perder, que vos querés ganar... No, pero lo dijiste, el inconsciente nunca se equivoca, es ganar. O sea, no está el perder, ¿viste? Es voy por todo. Es que en realidad en una negociación, la negociación ideal, ¿cuál es? Ganar, que las dos partes ganen. Sí. Pero para ganar, las dos partes tienen que ceder un poquito. No hay forma de que gane uno y gane el otro si ninguno de los dos cede. En una mediación el paradigma de una buena negociación es sentir que los dos dejaron algo de su parte en la mesa. Ese es el paradigma de una buena negociación en una mediación. Bueno, esa tendría que ser la forma de construir ideas, de construir políticas públicas en el país, cosa que hace añares que no sucede. Ahora, y sigo, perdón que me pongan realmente en el
personaje de abogado del diablo porque me parece lo que enriquece el debate. Otra cosa que yo noto en las asambleas, de pronto, y ahí quiero derivar en esta cosa más de corazón de red, es que, por ejemplo, los lobbies, por ejemplo, estamos en una asamblea que supuestamente es horizontal, democrática, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago yo? Me reúno antes de la asamblea con vos, y quiero ponerle que este sea el año de la diversidad sexual, ponele. Entonces, el otro, Juancito, tiene ganas de que sea el año de la educación por las minorías menos favorecidas económicamente. Entonces, yo me junto con vos, entonces me pongo de acuerdo, banquen el proyecto de diversidad sexual, porque la diversidad sexual, que también es válido, porque también es necesario, pero otro proyecto, el de Juancito, también es necesario. Y ahí es donde aparecen lo que decís vos, los egos, donde dejó y siguen imponiéndose. Bueno, y en ese caso pareciera ser que los dos proyectos son antagónicos, y quizás se puede llegar, las dos partes convencidas, a una cuestión de prioridades. Entre los dos comprender, por ejemplo, que primero vamos a trabajar el proyecto de diversidad sexual y después, acto seguido, vamos a trabajar el otro proyecto. O que podemos trabajar todos juntos y cada uno organizadamente y todos potenciar con la energía de todos. Exacto. Pero ¿qué pasa? Como es una guerra de trincheras esto, claro, si vos bancás el proyecto de diversidad sexual y yo banco el otro proyecto, voy a tratar de decir y que la gente sepa que el proyecto de diversidad sexual es malísimo y que no tiene que salir. Y en realidad no es así, ¿me entendés? O sea, todos trabajemos primero para un proyecto y después podemos trabajar para otro y demás. Es enriquecer, es sumar, que no es lo que pasa ahora. No. Para nada. Entonces teníamos una política partidaria verticalista, un sistema de asambleas que está más cercano, pero que también funciona de manera incompleta. ¿Y cuál sería el nuevo paradigma? Y yo lo veo imitando a la biología, o sea, las nuevas teorías que hablan, que se llama la dinámica espiral, sitúan distintos, como que convivimos distintos modelos de organización y de niveles culturales, pero no culturales en lo que sabés, sino culturales en cuanto a todo, ¿no? A la forma de vida y todo lo demás. Entonces tenés lo vertical, tenés las empresas multinacionales que aparte de lo vertical tienen esa conexión global, después tenés las estructuras en red, las redes de redes, y ahora viene un modelo más holístico, y ese modelo más holístico, más sistémico, la mayoría de las personas están yendo hacia la misma conclusión, que lo más práctico es imitar la biología, o sea, imitar la dinámica que tiene el universo. Pero la forma más cercana que tenemos que verla en una organización de seres humanos es entendiendo el cuerpo humano. Entonces se busca imitar, digamos, la forma en que se organiza sistémica en que trabaja el cuerpo humano, donde las partes, digamos, hacen su rol y todas son importantes. Pero ¿a dónde queda la cosa? La cosa queda en que vos haces algo sistémico, multidisciplinario, transversal, como le puedas llamar, pero se olvidan de ponerle algo que es el corazón. O sea, el corazón bombea, 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 y no importa lo que vos hagas con tu mano, el oficio que tengas, la idea que pienses, o sea, el corazón siempre bombea, para que todo eso otro se exprese. Bueno, eso es lo que le falta a las organizaciones, que es el concepto del movimiento, un grupo de personas, en el caso de organizaciones, que hagan la función del corazón, que tengan permanentemente sosteniendo la dinámica, y que esa dinámica esté en armonía con las leyes del universo, ¿no? Ahí sería como la estructura, esto que decíamos, toroidal. Claro, la estructura de la toroide es importante. A ver, así nos la explicás, porque sería como, ahí estaría como el presente, como el corazón. Claro, el centro que se ve, que eso, imaginemos una manzana, que la gente siempre lo compara con eso. El centro sería el núcleo donde está la semilla de la manzana. El fueguito. El fueguito ese es un punto, es como si imagináramos el Big Bang. O sea, esa forma que circula la energía está presente en la energía de los cuerpos humanos. O sea, antes la llamábamos aura y pensábamos en un gurú, pero ahora ya lo miden con los instrumentos modernos que hay, se miden los campos magnéticos, se comprueba que el ADN transmite información a distancia, que hay un montón de cosas que ya te comprueban que es así. O sea, que no es solo místico. O sea, que los místicos tenían razón, mejor dicho. Y eso está en todo. Entonces, ahora mismo nosotros tenemos ese campo de energía alrededor cada uno y entre los tres estamos generando uno más grande. Y cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos, como dice Seba, con un principio en común, se hace un campo más potente. Y eso tiene una dinámica, digamos, o sea, una dinámica ¿Cómo especial.
O sea, ¿cómo, pensándolo en la práctica, yo tratando de Y llevármelo en la práctica se lo puede visualizar de la siguiente manera, digamos, o sea, eso es la parte curva, es la parte femenina. La mujer es la que gesta, ¿no? La que lleva al bebé en la panza y lo gesta. Entonces, todo lo que vos querés materializar tiene que ver con el lado femenino. Por eso ahora, tanto rol de la mujer en esta época que hay que materializar cosas. Totalmente. Y la parte nuestra, la masculina, es como, así como en nosotros ponemos el granito de arena en el acto de la concepción y después ya está. Bueno, la parte masculina es más recta, es más geométrica, pero es como la mente más racional que tiene en mente, digamos, como una especie de arquitectura. Entonces, esto hay que verlo como el ADN. Vos tenés o lo podemos ver del ADN como la biología, pero lo podemos ver también como programas de computación o como un Windows. O sea, hay un sistema operativo que hace que todo esto funcione. Bueno, nosotros tenemos que desarrollar, digamos, ideas y después llevarlas a la práctica. Y tiene que haber una correlación entre esas cosas. O sea, la dinámica es, o sea, generar todo un trabajo de articular personas, pero también tiene que haber otro grupo de personas que hagan que eso se ancle a la tierra. No lo hace una misma, digamos, una misma persona o un mismo grupo hacer todo. Es una diversificación de tareas. Claro, para no caer justamente en la parte verticalista. 15:32, vamos al primer corte del programa de hoy. En el próximo bloque vamos a hablar desde Misiones, está Diego, ¿no? Sí, con Diego Giudice, que también fue parte del proyecto desde sus comienzos de este sistema en red de una política consciente. Seguimos hablando con Sebastián Fernández, Raúl Amato, estamos en Conectados por el Mundo.